Amados hermanos, que Dios les bendiga. Me da mucho gusto saludarles en este día, viernes 5 de marzo. Reciban un cariñoso saludo de nuestra parte. Mi nombre es Pedro Rivas, soy pastor de la Iglesia Bautista Sinaí de Nogales, Sonora, y estamos con ustedes para compartir nuevamente una meditación más de la palabra de Dios. Estamos en el Salmo número 22. Estamos siguiendo a Jesús en el Antiguo Testamento. Quiero invitarles para que nos acompañen en los siguientes minutos, esperando que esta meditación de la palabra de Dios sea de ayuda espiritual para su vida. Hermanos, pues el día de hoy vamos a entonar un canto que se llama El Rey ya viene. Un canto que pues habla así como del rapto, de la segunda venida de Cristo, o sea, de los tiempos finales. Bueno, nosotros los cristianos estamos de alguna manera esperando, espero que todos estemos pendientes de ese gran acontecimiento del regreso del Señor Jesús por su iglesia. Así es que vamos a entonar este canto esperando que nos acompañen. Es el número 126 del Himnario Bautista, para que lo sigan y lo canten con nosotros. Otra vez, ¿qué pasó ahí? ¿Qué es lo que falló en la letra? Listo. El comercio ya ha cesado, el bullicio terminó, los talleres se han cerrado, la cosecha se dejó, en las casas no hay labores, en las cortes no hay ley, el planeta ya está listo para recibir al Rey. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, ya sonó la gran trompeta y su rostro veo ya. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. En los rostros sonrientes que conocen la verdad, se ven vidas redimidas que ya tienen libertad, se ven niños y ancianitos que sufrieron gran dolor, tienen ya salud y vida, gracias a su Redentor. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, ya sonó la gran trompeta y su rostro veo ya. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. Veo carros que retumban porque vienen a anunciar la victoria de la vida y el final de la maldad. Venturas que reparten, la tribuna lista está, diga el oro de los cielos, canta gracia, amor y paz. Oh, el Rey ya viene, el Rey
Rey ya viene, dice este canto. Gloria a Dios. Vamos a orar. Amado Dios, te damos las gracias por la bendición que nos das de tener vida y salud en este día. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque has estado con nosotros durante la semana y has provisto, Señor, para nuestra necesidad. Gracias te damos porque nos da la oportunidad nuevamente de compartir, Señor, tu palabra. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu nos guíe y que las personas que lo escuchen, el corazón que lo reciba, que sea un corazón fértil, Señor, que responda a tu llamado, que responda, Señor, a la oferta de salvación que tú estás haciendo a todos aquellos que todavía no se han comprometido con Cristo, no han querido entregar su vida, no le han querido recibir como Señor. Te ruego, Señor, que les ayudes. Yo creo que ya hay mucha gente que sabe, solamente necesita tomar la decisión. Ayúdalos, amado Dios. Gracias porque eres bueno, en nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, estamos entonces en el Salmo 22, que como les decía ayer es un salmo que se llama mesiánico porque tiene referencia pues con el Señor Jesús. En este salmo estamos viendo, hermanos, que el sufrimiento del ser humano, el sufrimiento de nosotros, es un intruso en el mundo perfecto que Dios creó, así lo vamos a considerar, y no tendrá lugar en los cielos, en el cielo nuevo y en la tierra nueva, como dice la palabra en Apocalipsis 21. Hermanos, el sufrimiento, ¿qué pasó? ¿Cómo vino? Pues fue introducido en nuestro mundo. Ya saben ustedes que fue por medio de Satanás. Cuando el hombre cayó de su estado perfecto en que vivía, cayó en pecado, pues ahí en el huerto del Edén. Y aunque no nos guste, hermanos, deberemos nosotros convivir con él, con el sufrimiento, hasta que Dios haga todo de nuevo, haga todas las cosas nuevas otra vez. Esto quiere decir, hermanos, que hay ocasiones en las que debemos aceptar el sufrimiento en nuestra vida, y es que entonces cuando el ejemplo de Jesús, el Señor nos da un ejemplo, y este ejemplo se convierte para nosotros en una fuente insuperable de inspiración. Entonces, hermanos, como ya lo hemos comentado desde antier, creo, Dios conoce por experiencia propia lo que implica pues el sufrimiento en este mundo pecador, en cada uno de nosotros, por cada uno de nosotros. Pero mirar, hermanos, a Cristo en la cruz y considerar su liberación posterior por medio de la resurrección, hermanos, son una poderosa fuente de inspiración que pues nos va a ayudar a soportar, que nos va a ayudar a sobrellevar y con paciencia pues todo sufrimiento y todo dolor que nosotros pasemos aquí en la tierra. ¿Y sabe por qué? Porque el amor de Cristo pues es el que nos va a ayudar a superar todo esto. Hermanos, dice la palabra de Dios en Salmo 22:3, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, porque tú eres santo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quieren decir estas palabras? En el Salmo 22, verso 3, hermanos, no hay duda pues de que el sufrimiento, hermanos, pone a prueba nuestra fe, y así es. ¿Cómo podemos nosotros seguir confiando en Dios cuando nos sentimos abandonados por Él en el momento que más, decimos nosotros, lo necesitamos? Y es cierto, así pensamos muchos, así piensan muchos hermanos. Hermanos, cuando la calamidad llega, muchas personas, incluso los creyentes, en vez de acercarse al Señor para adorarlo, se vuelven contra Dios y pues de alguna manera lo acusan a Él, hermanos, o disputan con Él. Y llegan a pensar que Dios es injusto por lo que están viviendo, por lo que están sufriendo. Hermanos, parece ser que algo así fue el caso de Job. ¿Recuerdan el caso de Job? Mientras Dios le colmó de bendiciones, Dios le dio muchas bendiciones a este hombre, hijos, hijas, muchos bienes, mucho ganado, mucha riqueza, pues, una linda esposa, una linda familia. Y él era feliz, hermanos, estaba muy contento con Dios por todo lo que lo había bendecido, y sin duda también con su familia y con la gente. Era un hombre feliz. Pero cuando la adversidad tocó a su vida, cuando Dios le quitó sus bienes, sus hijos,
y luego de pilón la salud porque le tuvo una enfermedad. Entonces empezó a cuestionar a Dios amargamente. Vemos que hay un cuestionamiento ahí que hace Dios a Job, y es increíble pues cómo este hombre, que era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, llegó pues a sentirse también así por causa del sufrimiento. Le parecía que actuaba de una forma cruel y despiadada, tal vez en contra de él, incluso implacable, así lo podemos decir, porque así se lee en Job 30, versículo 21. Y hermanos, es triste tener que admitirlo, pero en cierto sentido, el diablo, hermanos, tenía algo de razón en su planteamiento que le hacía a Dios cuando se refería a Job. Mire, y lo decía en estas palabras: respondiendo Satanás a Jehová le dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Mire, así se lo dice Job a Dios en capítulo 1. Ya sabemos la historia, ¿verdad? Lo que Satanás viene a decir, hermanos, aquí es que Dios no es digno de ser amado por quien es, y que de hecho, cuando algún hombre parece amarle, realmente lo hace por las bendiciones que ha recibido de él o que espera recibir de él. Bueno, es una consideración así humana, así pensamos los humanos. Ante un planteamiento así, hermanos, la única forma que había de comprobar si Job realmente amaba a Dios por quien era Dios y no por lo que le había dado, era quitándole pues todas las bendiciones con las que le había colmado en la vida. Y hermanos, la cosa se llevó a cabo así de una manera brusca, repentina. Y aunque es verdad, hermanos, que Job no blasfemó contra Dios en un principio, más adelante, hermanos, tal vez, como acabamos de ver, después sí llegó a tener una actitud, vamos a decir, muy crítica contra él, contra Dios. Entonces, hermanos, tenemos ahora ante nosotros un caso similar en algunos sentidos. ¿Por qué? Hermanos, Cristo era un hombre, un ser humano como nosotros, y como tal había sido abandonado por Dios. Como leímos en el Salmo 22, había sido desamparado por Dios. La pregunta es, ¿seguiría Jesús confiando en Dios en esas circunstancias o se quejaría amargamente de Él? Bueno, como ya sabemos la historia, ya tenemos la respuesta, hermanos, pero inmediatamente vamos a ver que el amor del Hijo hacia el Padre, hermanos, era como el que describe el autor de Cantar de Cantares en el capítulo 8, verso 7. ¿Ha leído el libro de Cantares? Dice así: las muchas aguas, unos versículos que usan los novios cuando se van a casar, los ponen en las tarjetas, ¿verdad? Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Cantares 8:7. Hermanos, ni por un momento iba a cuestionar el Señor Jesús la rectitud moral de su Padre. No. Notemos sus palabras. Fíjese lo que dice el Salmo. Pero tú eres, ¿qué? Tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Vemos aquí, hermanos, qué diferente es la actitud del Señor Jesucristo y la de Job y la de nosotros. Aquí, hermanos, sí que tenemos a un hombre perfecto en todo. El Cristo Jesús, hermanos, seguiría amando al Padre y alabándole, aunque todo en la vida estuviera en su contra, como lo fue así. Cuando unas horas antes estaba en el huerto de Getsemaní, ¿recuerda usted? Hermanos, él estaba orando a su Padre y le decía de esta manera: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Confírmelo ahí en Mateo 26:39, así lo dice. Y aquella copa, hermanos, contenía
todas las vamos a decir, iniquidades y abominaciones de los hombres, de todos nosotros. Pero el Hijo, hermanos, siempre presentaba esta actitud obediente por excelencia, siempre dedicado a hacer lo que le agradaba al Padre, aunque eso le llevara a tener un sufrimiento intenso como lo tuvo en la cruz. Hermanos, su amor por el Padre era y es inquebrantable, el amor de Jesús. Ahora bien, lo que Cristo dice, hermanos, en esos difíciles momentos, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, a pesar de no recibir, hermanos, la bendición de Dios a la que legítimamente tenía todo el derecho, aún así, hermanos, Él se unía a las alabanzas de su pueblo, reconociendo la santidad de Dios. Qué diferente, hermanos, de todos nosotros, que cuando Dios no nos da lo que queremos, lo que deseamos, entonces empezamos a disgustarnos contra todo y dejamos de ir a la iglesia, dejamos de hacer el ministerio que tenemos, ya no queremos ofrendar, menos diezmar, ya no queremos saber nada. Que si conozco hermanos, hermanas que actúan así, así conozco, hermanos, bastantes personas, algunas personas que reaccionan de esa manera. Es increíble, hermanos, que Dios ellos no han permitido que Dios haga la obra completa en su corazón. Entonces, ¿qué debemos hacer, hermanos? La confianza inquebrantable de Cristo y de su Padre es lo que debemos nosotros aprender. Versículos 4 y 5 dicen: en ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Qué bonitas palabras. Qué difícil, hermano, es seguir confiando en un Dios que nos aflige y no nos responde cuando nosotros clamamos a Él. Y hermanos, quiero que entendamos esa palabra clamar, clamor. Entonces, a veces lo traducimos como acercarnos al Señor en oración, porque sabemos un versículo que dice: clama a mí y yo te responderé. Pero el verdadero sentido cuando una persona clama a Dios es porque está en una situación crítica y está no clamando en el sentido de adorando al Señor en oración y pidiéndole que le ayude, sino reclamándole, de alguna manera exigiendo, llorando, porque está sufriendo injustamente alguna situación. Eso es lo que pasa con muchas personas. Hermanos, por esa razón, hermanos, a continuación se subraya de forma categórica el carácter fiel de Dios a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel. Mire, Dios había intervenido de manera milagrosa en favor de su pueblo en muchas ocasiones. Usted las conoce. Las historias relativas al éxodo en Egipto, hermanos, pues son muchas. O la conquista de Canaán, cuando ya cruzaron el Jordán y empezaron a conquistar. Y todo esto, hermanos, podrían ser mencionados como un ejemplo de muchas otras que Dios ayudó al pueblo de Israel. Dios siempre había sido digno de la confianza de su pueblo. Pero, hermanos, es verdad que ese Dios que siempre cuida fielmente de su pueblo no parecía ser el mismo que en ese momento dejaba desamparado a su único hijo. Y esto parece ser una preocupación para él en esos momentos. Dice la palabra de Dios en el Salmo 69:6: no sean avergonzados por causa mía los que en ti confían. Oh Señor Jehová de los ejércitos, no sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Hermanos, el silencio de Dios al clamor de su Hijo mientras estaba en la cruz podría hacernos pensar que Dios no es digno de confianza. Y esto, hermanos, se podría unir también el caso de muchos otros que también claman a Dios cuando sufren injusticias y murieron sin ser librados.
Pero Cristo, hermanos, no quiere que lleguemos nosotros a conclusiones definitivas sin haber visto el final de la historia. Este Salmo 22 nos muestra que Dios sí libra finalmente a quienes confían en Él. Una vez más, ¿por qué Cristo fue desamparado en aquella cruz? Hermanos, si nos enfrentamos nosotros ahora a la misma cuestión que Cristo planteó al principio del Salmo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cuál sería la razón por la que Dios no intervino, pareciendo defraudar de ese modo la confianza puesta en Él? Bueno, la respuesta la encontramos en la afirmación que Cristo mismo está haciendo en esos dolorosos momentos. Ahí en el Salmo lo dice, tú eres santo. Hermanos, es la santidad de Dios la que le lleva a desamparar. A ver, ¿qué queremos decir con esto? Mire, recordemos lo que dice Habacuc 1:3. Dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Hermanos, la santidad de Dios le impide acercarse al pecado. La santidad de Dios no comparte con nosotros al menos del pecado por la santidad. Y eso, hermanos, es lo que a veces nos divide del Señor, nuestro pecado, porque Dios es un Dios santo y Él pues no quiere nada con el pecado. Entonces, ahí en la cruz, hermanos, se estaba llevando a cabo la mayor transacción de todos los tiempos. Lo que estamos viendo ahí, hermanos, es que el inocente Hijo de Dios está asumiendo sobre sí mismo toda la culpabilidad de todos y cada uno de nosotros, de nuestros pecados. Estaba pagando por ello y satisfacer de ese modo, pues, las normas de santidad de Dios. Ya que nosotros con nuestra vida, hermano, no podemos hacerlo. Las normas de Dios son grandes de santidad y nosotros no podemos. Solamente Cristo pudo pagar por nosotros. Dice la palabra de Dios en 1 Pedro 3:18, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Mire qué bonito. Por lo tanto, hermanos, podemos decir con toda seguridad que Cristo fue desamparado por Dios, sí, porque en la cruz Cristo estaba cargando sobre sí la separación de nuestro pecado, que nuestros pecados implicaban. Hermanos, imaginémonos nosotros tantito, el Señor ahí en la cruz, sufriendo, de repente como que pierde la comunión, la relación con el Padre y está sufriendo. Y es que esa carga de pecado, esa nube, esa, no sé, tan grande, lo está separando de Dios, lo está apartando de Dios. Porque, como dice Isaías 59, nuestros pecados son los que hacen división para que Dios no oiga, no escucha las oraciones. Entonces, el Señor estaba sufriendo, hermanos, ¿por qué? Porque el pecado era grande de todos nosotros. Entonces, hermanos, este es un misterio que es un poco difícil de explicar. Cristo es Dios, hermanos, y como tal no podía haber una separación, vamos a decir, así. No se podía romper esa relación, hermanos. Pero la Escritura insiste en el hecho de que Él era un hombre perfecto en el cual el Padre tenía toda complacencia. Usted ha escuchado, yo creo, varias veces que el Dios el Padre habló cuando el Señor Jesús estaba bautizando, por ejemplo, en Mateo capítulo 3, cuando el Señor ya estaba para salir del agua, se oyó la voz del Padre que decía, este es mi Hijo en quien tengo complacencia. También se escuchó una vez en el monte de la transfiguración, después que estaba Elías y Moisés con él, luego se oyó la voz del Padre también diciendo las mismas palabras. Por lo tanto, hermanos, puesto que en Él no hay pecado, que finalmente sería la causa de nuestra separación de Dios, como dice Isaías 59:2, no había tampoco ninguna razón para esta ruptura de la relación con el Padre. Así pues, hermanos, como decíamos al principio, la razón debemos buscarla en el hecho de que en ese momento el Señor Jesús estaba ocupando nuestro lugar en la cruz del Calvario. Estaba ocupando el lugar de todos y cada uno de los pecadores. El apóstol Pablo
lo expresa de esta manera: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, hermanos, no es que Él se hizo pecador por nosotros de ninguna manera, sino que se presentó a sí mismo como una ofrenda por nuestros pecados. Es fundamental entonces, hermanos, que subrayemos que el desamparo divino, que sufrió el Señor Jesús, no se debió a ningún defecto moral en Él, no de ninguna manera, sino en nosotros. Fueron nuestros pecados los que le llevaron a quedar, como dice el apóstol Pablo, bajo la maldición de Dios, en Gálatas 3:13. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Y todo lo hizo por amor a usted y a mí. La pregunta es: ¿cómo respondemos nosotros a esa oferta del Señor, al llamado que Él nos hace de venir a Él para que seamos salvos, para que seamos perdonados? Yo creo que esto, hermanos, deberá de conmovernos un poquito. Si reflexionamos en nuestra condición pecadora que vivimos, si reflexionamos un poquito acerca de cómo nuestra relación con Dios es pobre, es débil, hermanos, deberíamos nosotros de conmovernos un poquito en el hecho de que Dios está dispuesto a sufrir, o estuvo dispuesto a sufrir por nosotros, de tal manera que fue a la muerte para salvarnos a todos y cada uno de nosotros. Y todavía lo sigue haciendo, aunque el Señor ya no está en la cruz, Él resucitó de los muertos, pero Él está en el cielo, pues intercediendo todavía por nosotros, diciéndole al Padre: dale la oportunidad, Él va a creer en ti. Y hermanos, yo creo que debiéramos nosotros de responder a esa invitación, diciéndole sí al Señor: aquí está mi vida, quiero ser tuyo, quiero ser tu hijo, perdóname, Señor, mis pecados, ayúdame en mi incredulidad, quiero creer en ti, quiero entregarme a ti. Puede hacerlo en este momento. Yo creo que Dios todavía le está dando la oportunidad a muchos de ustedes que no lo hayan hecho hasta el día de hoy. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar y los espero la próxima semana con el gran favor de Dios. Amado Dios, una vez más te damos las gracias por tu palabra, por este bonito pasaje del Salmo 22 que hemos leído, estos primeros versículos, donde nos habla acerca de ese sufrimiento del Señor Jesús en la cruz. Y Señor, pues estamos de veras muy contentos porque ese sufrimiento fue necesario por todos y cada uno de nosotros para que así fuese pagado, Señor, el precio de nuestro pecado. Te doy gracias por ello, Señor, y pongo en tus manos la vida de todos aquellos que todavía han sido indiferentes a la invitación del Señor. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré a él. Ese es el deseo del Señor, y para salvarnos a todos y cada uno de nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que ha permitido que su Hijo muriera, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga la vida eterna. Que así sea, Señor. Te ruego por todos nuestros amigos y familiares que ya saben, Señor, ya han escuchado más de una vez, pero no se han entregado a Cristo todavía. Te ruego, Señor, que sigas bendiciendo a todos nuestros amigos y familiares, hermanos en Cristo, que están sufriendo las enfermedades. Te ruego, Señor, que seas con ellos y tú les ayudes para que pronto puedan ser sanados. Ayuda, Señor, a toda esta gente, Señor, que son conocidos nuestros, que son familiares nuestros, que son hermanos en Cristo, que están padeciendo, Señor, las enfermedades, y te ruego para que tú los sanes. Pero especialmente, Señor, ruego por la salvación de todos ellos, por Dulce Armenta, por Diana Valle, por Rocío, por Amparo, por Celia Mejía. Señor, te ruego que tú los ayudes para que puedan conocer a Cristo. Sigue bendiciendo al Señor Estica, Señor, y también a la hermana María Luisa, la niñita de Adrián Facio. Señor, te ruego que bendigas
también a todas las iglesias que ya en este fin de semana empezaremos a compartir el Evangelio, a predicar tu palabra, enseñar tu palabra, a reuniones de departamentos y a muchas otras cosas, que en todo podamos glorificar tu nombre, bendito Dios. Bendice y unge a todos nuestros hermanos pastores que van a hacer uso de tu palabra en estos días. Amado Dios, bendice las actividades de nuestra iglesia, la iglesia Sinaí, la iglesia Montebrón, y bendice también las actividades de la Convención Regional Bautista de Sonora, los preparativos para los campamentos y otras conferencias, Señor, que están en puerta, como la de las mujeres, el día 13, Señor, que tú prepares todo para que haya pues una buena conferencia y haya respuesta, Señor, en las hermanas que van a escuchar, que van a participar también. Gracias, Señor, porque eres bueno. Sigue bendiciendo a mi familia, a nuestros hijos, Señor, y a nuestros hermanos en Cristo. Donde quiera que estén, cuida de ellos, guárdalos del mal. En el nombre de Jesús te lo rogamos y te damos las gracias. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Saludos a todos y les invitamos a nuestras reuniones el domingo a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. Los jóvenes se reúnen a las 6 de la tarde, ahí en Sinaí, la Colonia Solidaridad, 4ª y 9ª. Que Dios les bendiga. Hasta la siguiente semana.